El ejercicio 1.10 del libro de T. McDonald sea A un anillo. Supongamos que tenemos un nil radical. Nos pide probar que estas tres proposiciones son equivalentes. La primera es que A tiene exactamente un ideal primo. La segunda es que todo elemento de A es ya sea una unidad o un nilpotente. Y la tercera es que A dividido entre su nil radical es un campo. Vamos a ver que el 1 implica el 2. Y luego vamos a ver que el 2 implica el 3 y luego que el 3 implica el 1. Empecemos por este de aquí. Supongamos que A tiene exactamente um, un ideal primo. O sea, supongamos 1, queremos demostrar 2, o sea que todo elemento de A es o bien una unidad o bien un nilpotente. Ok, aquí nosotros podemos aplicar la proposición 1.8 que nos dice que el nil radical este es la... A ver, nil radical es la intersección de todos los ideales primos, pero en este caso A nada más tiene un ideal primo. Bueno, a este ideal primo llamémoslo I, ¿no? Entonces, R es igual a I, que es el único ideal primo. ¿No? Y el nil radical, pues es el conjunto de elementos nilpotentes de A. Bueno, entonces tengamos esto en cuenta. Ahora, consideremos un elemento cualquiera en A, sea X en A. Entonces queremos demostrar que X es o bien una unidad o bien un nilpotente. Bueno, si nosotros tenemos un X en A, entonces obviamente X está en Y, que es igual a este, al nil radical, o X no está en I, ¿verdad? Esto pues es obvio. Em, ok, si nosotros tenemos este caso, entonces X es nilpotente. Nilpotente. Esto pues nada más por lo que ya habíamos dicho aquí, ¿verdad? Por lo que ya habíamos notado. Entonces, ahora supongamos esto, que X no está en Y, y demostremos que X debe ser unidad. Eh, para eso usaremos contradicción, ¿no? Si X no está en Y y X no es unidad, entonces nosotros tendríamos que el ideal generado por X no sería igual a 1, ¿verdad? Em, entonces, bueno, aquí podemos aplicar el corolario 1.4 y así tenemos que el ideal generado por X es un subconjunto de Y, ¿no? Porque todo ideal maximal es primo. Pero si nosotros tenemos esto, entonces X está en Y, ¿verdad? Esto es pues una contradicción. Por lo tanto, X es unidad. Es unidad si pasa esto. O sea, esto de que X no es unidad no puede pasar. Entonces, bueno, por tanto, X es unidad o nilpotente. Okay. Ahora, ya demostramos que el 1 implica el 2, veamos que el 2 implica el 3. 2 implica 3. Esto es, supongamos que para toda X en A,
nosotros tenemos que x es unidad o x es nilpotente. Entonces, debemos de llegar a que A entre el nil radical es un campo, ¿no? Y para demostrar que esto es un campo, debemos de agarrarnos un elemento cualquiera que sea distinto de 0 y encontrarle un inverso aditivo. Así que pongamos sea A más el nil radical, que sería como así, distinto de 0, ¿no? Distinto de 0. Y decir que esto es distinto de 0 implica que A no está en el nil radical, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos eso y queremos encontrarle un inverso a A más el nil radical, ¿no? Bueno, si A no está en el nil radical, entonces A no es nilpotente. Pero, por la hipótesis, esto implica que A es unidad. Y si A es unidad, entonces existe un A a la menos 1, ¿verdad? Tal que A por A a la menos 1 es igual a 1. Entonces, aquí pues ya tenemos que A más el nil radical multiplicado por A a la menos 1 más el nil radical. Esto pues nos va a dar el 1. El 1 más el nil radical, ¿verdad? Sí, entonces pues tenemos eso. Ya encontramos que cualquier elemento que está entre el nil radical tiene un inverso. Entonces, por tanto, A, A mayúscula entre el nil radical es un campo. Así. Ok, entonces ya nada más nos faltaría demostrar que el 3 implica el 1. 3 implica el 1. Sí, porque ya mostramos que el 1 implica el 2 y que el 2 implica el 3. Nada más nos falta esto de aquí, ¿verdad? Entonces, supongamos que A entre el nil radical, así, es un campo. Y queremos llegar a que A tiene exactamente un ideal primo. Pero bueno, recordemos que A entre algo, que eso sea un campo, eso es lo mismo que decir que este ideal, el radical, es un, eh, es un ideal maximal. ¿Verdad? Esto pues viene en el libro de Atiyah McDonald, que si A entre esto da un campo, entonces ese ideal va a ser un ideal maximal. Entonces, bueno, nosotros también sabemos que todo ideal maximal es primo. Entonces, el nil radical también es un ideal primo. Entonces ya demostramos que hay al menos un ideal primo en A. Nos faltaría ver que este además es el único, ¿no? Para eso pongamos sea y otro ideal primo. Entonces, vamos a demostrar que I debe de ser igual al nil radical, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos que I es primo, entonces A entre I es dominio entero. ¿No? Bueno, nada más voy a dejar esto aquí. Entonces, como este nil radical
es la intersección de todos los ideales primos, de todos los, llamémoslos, y subalfas, tales que y alfa es primo. Ok, bueno, como nosotros tenemos esto, bueno, esa es la proposición 1.8, ¿verdad? 1.8. Entonces, nosotros tenemos que este, este, en el radical está contenido en i, porque i es un ideal primo, y el nil radical es la intersección de todos los ideales primos. Pero como i es ideal primo, entonces esto no puede ser igual a 1. Entonces, bueno, tenemos esta cadena en donde estas de aquí son inclusiones estrictas. Pero como este de aquí es maximal, entonces, bueno, pero como el nil radical es maximal, nosotros tenemos que, pues no puede existir un ideal que sea así, por lo tanto, el nil radical debe ser igual a i, ¿verdad? Ya con eso tenemos demostrado el ejercicio 10.